Amigos, vamos a hablar de la crisis migratoria a propósito de las conclusiones de la cumbre migratoria sobre la que venimos hablando y que se acaba de realizar en México. Y particularmente vamos a revisar su posible impacto en América del Sur. Doy las gracias por su presencia en el programa desde Lima, Perú, a Gustav Brockmeyer, politólogo con maestría en desarrollo internacional y especializaciones en desarrollo económico, especialista en procesos de desarrollo socioeconómico en América Latina, integración regional y migración, y estudios de juventud, educación y empleo, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Económico Equilibrium CENDE. Por cierto, como primer punto de las conclusiones de esta cumbre, se acuerda elaborar un plan de acción para que tenga como ejes la autosuficiencia alimentaria, la protección del medio ambiente, la seguridad energética, el comercio, la inversión y el combate al crimen organizado. Gustav, muy buenos días, bienvenido. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Gustav, yo quiero compartir contigo, ojo, como un simple ejemplo, simple entre comillas, la fotografía que trae hoy el ABC de España, que muestra a plena portada cómo Alemania plantea deportaciones a gran escala por la crisis migratoria. El canciller Scholz anuncia una reforma legal para agilizar la repatriación de irregulares ante el colapso del sistema de ayuda. Y esta portada muestra una fotografía, repito, a plena página, que describe cómo 570 inmigrantes llegaron en cayucos ayer a Canarias. Dicen que se denuncia sarna, tuberculosis entre los hacinados en Canarias. Es decir, un problema global. Ahora, Gustav, ¿qué razones podemos tener para confiar en que este plan de acción que yo acabo de describir pueda brindar resultados no logrados hasta ahora? Es difícil de estimar. Para ver, uno de los elementos particulares que tuvo esta cumbre comparado con el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, es el proceso de Quito, donde también pues, cancilleres y gobiernos de distintos países se reúnen para definir estrategias para abordar el proceso migratorio, sobre todo en América del Sur, es que en este caso se involucró a los gobiernos de los países emisores, de los principales países emisores en la región, ¿no? En este caso, sobre todo lo que viene a ser Haití y Venezuela. Sin embargo, cuando uno escucha un poco la narrativa que surge desde esta cumbre, pareciera más un mensaje dirigido hacia los Estados Unidos de lo que parece una reflexión respecto a las políticas que realmente deben implementar los países en la región. Sabemos además que la mayoría de los migrantes sigue estando en los países de América Latina, si bien en los flujos hacia el norte han venido aumentando, la mayoría sigue estando en los países de América Latina y tiene una intención de permanencia. Entonces, cuando pensamos en esta narrativa que surge, nos preocupa especialmente que la narrativa no incluya un componente tan claro de integración en los países de la región. ¿Cómo tomar una decisión con efecto positivo, nuevo, útil, eh, que ayude a los países receptores? Porque, bueno, la gran queja al final es que no podemos más, es un peso que nos tiene exhaustos, eh, y uno se pregunta incluso, ¿acaso el dinero, por muy suficiente que sea la suma, es capaz de resolver todo lo que se presenta cuando un país recibe en gran medida flujo de migrantes? Para ver, lo que pasa es que tenemos que hacer una reflexión mucho más a nivel de la política pública. Lo que pasa es que las políticas públicas, los países receptores no han estado diseñadas para generar procesos que promuevan una integración de manera significativa. Entonces, eso nos lleva a una situación en la que, claro, si tú tienes políticas que no están diseñadas para una integración efectiva, los migrantes pueden generar carga. Sin embargo, con políticas que están diseñadas por una integración efectiva, esa carga se puede transformar en oportunidad. Entonces, los recursos que vienen de cooperación tienen que estar dirigidos a atender los procesos de entrada, a mitigar las cargas adicionales sobre los servicios públicos y a impulsar la construcción de políticas de integración. Una vez que tú atiendes esos tres puntos, la migración se vuelve una oportunidad. Y yo creo que algo fundamental es lo que comentabas al comienzo.
estos flujos migratorios no ocurren solo en la región, estos flujos migratorios no son nuevos, son parte de nuestra historia. Entonces, digamos, el manejarlos como si fuese una sorpresa que existan, o manejarlos de una manera en la que creemos que vamos a poder detenerlos, no necesariamente es eficiente. Además que vemos en esta cumbre donde participan países emisores como Venezuela y Haití, que no se habla tampoco sobre las causas de la migración y no se habla sobre los cambios estructurales que deben ocurrir dentro de los países emisores para lograr que bajen los flujos. La respuesta final está ahí. Mientras los países emisores no tengan unas políticas de desarrollo sólidas y no puedan atender a su población de una manera eficiente, las personas van a seguir migrando. Incluso, Gustav, Nicolás Maduro dice que tienen que flexibilizar o eliminar las sanciones porque las sanciones son responsables, que si esto pasara en un año se regresaría todo el mundo a Venezuela, por ejemplo, prácticamente, ¿no? Que esa es parte del problema, porque, digamos, yo no entro nunca en los temas demasiado políticos, entre si las sanciones están bien o no están bien, pero parte de los temas es que no se puede simplificar un fenómeno migratorio de la magnitud de 7.6 millones de personas a una política exterior de Estados Unidos. O sea, hay unas razones mucho más estructurales y el fenómeno migratorio viene avanzando desde antes de la imposición de la mayoría de las sanciones. Entonces, si no hay una reflexión del mismo gobierno, del país emisor, respecto a cuáles son las causas de esta migración de una forma más integral, se ve un poco complejo que pueda ser mitigado de manera significativa. Si las sanciones se alivian, no necesariamente eso se va a traducir en que las personas van a dejar de migrar. ¿Qué rescatarías, si es el caso, de esta cumbre migratoria? ¿Cómo la evalúas como iniciativa, como resultado de momento? Yo creo que hay que verlo como lo que es. El objetivo principal está en llevar un mensaje unificado al gobierno de los Estados Unidos. Si lo evaluamos desde esa perspectiva, vamos a tener que entender cuál es ese mensaje que se plantee directamente del presidente Biden y cuáles son las acciones que el presidente Biden toma al respecto. Yo creo que donde tenemos que evaluar los resultados de esta cumbre está en ese frente. ¿Por qué? Porque las reacciones de Estados Unidos, la política de Estados Unidos, que no ha sido particularmente abierta hacia la población migrante y refugiada que viene subiendo desde América del Sur, tiene definitivamente unas implicaciones regionales. Entonces sí creo que ese es el punto donde vamos a tener que evaluar con más cuidado en qué se traduce este encuentro en México. Gustav, ¿qué piensas tú sobre estos acuerdos? Creo que no te saco del tema, ¿no? Al final es una de las aristas, pero estos acuerdos entre Estados Unidos y Venezuela con deportaciones en vuelos directos desde el norte hacia Venezuela. Es algo que no se había visto antes, algo que no debería estar sucediendo. O sea, deportaciones directas a Venezuela cambian la posición, directa o indirectamente cambian la posición del gobierno de los Estados Unidos hacia la situación en Venezuela. Porque si tú estás diciendo que tú puedes deportar a la gente a un país que tú consideras que es un país en donde hay una violación sistemática de derechos humanos que causa esa migración, estás cambiando drásticamente tu narrativa hacia la situación en Venezuela. Entonces, estas deportaciones, uno, violan el debido proceso y derechos humanos, y dos, cambian significativamente la posición de los Estados Unidos de manera, digamos, no abierta, pero sí en la práctica respecto a la situación en Venezuela. Bueno, Gustav, agradecido como siempre, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eduardo, un gusto, cuídate. Mira, no sé si te lo pregunté antes, ¿ese cuadro de atrás será de Loyola? ¿Sí te lo pregunté una vez? Me lo preguntaste una vez, es de una pintora de Valencia, Mesgravis. Muy buena. Qué belleza, qué belleza. Alusivo a nuestra bandera. Bueno, un gran abrazo. Cuídate, Eduardo. Abrazo. Amigos, sigan con nosotros. Regresaremos.